En este vídeo os voy a comentar una herramienta en concreto del prototipado que se llama 4D Mapping y en la que vamos a indagar un poquito más porque es una herramienta súper interesante y se merece su propio vídeo para explicarlo. El 4D Mapping es una herramienta que podemos utilizar para entender cómo puede evolucionar una idea o un concepto en un futuro. ¿Cómo se usa esta herramienta de prototipado? Pues normalmente puede ser o individual o grupal y la idea es que sea algo físico. Nos planteamos nosotros como en una especie de ecosistema en el que nuestra idea o concepto está en medio y alrededor van a ir surgiendo cambios que pueden ser el futuro que puede suceder. Por ejemplo, algo muy básico como nuestro consumidor envejece o ha crecido, ya nos habíamos planteado para un tipo de rango pero está creciendo y ahora ya son más mayores. ¿Cómo evoluciona o cómo cambia mi idea, concepto o mi producto? Ese puede ser una idea. Y ahí vamos añadiendo niveles. Pueden ser ese tipo de nivel o ya empezamos a meter niveles más difíciles hacia el que podemos pivotar. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay una pandemia mundial? Cosa que antes igual nadie se lo había planteado, pero ha obligado a muchos servicios o muchos productos a pivotar, a cambiar, a evolucionar hacia ello. Ese tipo de cosas hay que plantear. Todo lo que podamos introducir que puede hacer que cambie nuestro futuro y cómo vamos a girar hacia ello, por lo que tenemos que plantearnos distintos futuros y distintas posibilidades que puedan ocurrir en un futuro. Como qué puede pasar si con el cambio climático sube en 2 grados la temperatura. ¿Afecta o no a mi idea de concepto o negocio? ¿Qué puede pasar si en lugar de este gobierno que tenemos ahora cambia y hay otro gobierno con unas ideas totalmente opuestas? ¿Qué puede suceder? Tenemos que plantear distintos futuros y en base a eso tenemos que empezar a plantear, bueno, pues lo resolvería haciendo esto o lo resolvería de esta manera o debería dejar mi negocio y crear otro o mi negocio debería cambiar hacia aquí o mi producto debería evolucionar hacia esto, y de eso se trata el 4D Mapping. Entonces, cuanto más podamos plantear, cuantas más capas, cuanto más niveles distintos, desde algo muy cercano, desde algo que puede pasar en Bilbao hasta algo que puede pasar a nivel planetario, vamos creando distintas opciones y en base a eso tenemos que empezar a pensar cómo cambiaría nuestra idea de negocio, cómo cambiaría nuestro producto. Esto lo que nos ayuda es a plantear distintos futuros, que mi producto no va a ser siempre igual, que mi idea de negocio no va a ser siempre igual y que soy capaz de evolucionar, incluso lo veo venir y soy capaz de anticiparme, o que soy capaz o que tengo una idea de negocio o un producto que es capaz de adaptarse a distintas situaciones. En un servicio los niveles que tenemos que plantear son muchos más porque tenemos que plantear también cómo va a pagar ese servicio, dónde va a estar ese servicio, cómo va a llegar hasta él, cómo va a saber cómo se usa, cómo va a interactuar con él, si es un espacio, cómo se va a mover por el espacio. Cuando prototipamos productos nos interesa ver cómo usan ese producto en concreto, es algo mucho más tangible. Por eso cuando hacemos prototipos de productos, aquí sí hay que detallar más si va a tener un tipo de material, si va a tener un tipo de acabado, qué tipo de ergonomía, cómo se usa. Una parte muy importante de prototipar es saber para qué estamos haciendo ese prototipo y qué queremos conseguir con él. Para ello tenemos que tener muy claro antes de prototipar qué vamos a hacer y cómo vamos a medir si el prototipo funciona o no. Esto es, si estamos midiendo si es ergonómico o no, es muy fácil porque vemos si se agarra o no, pero cuando estamos prototipando una parte de un servicio, ¿cómo medimos si el prototipo es válido o no? Tenemos que tener muy claro qué tipo de reacción esperamos o qué tipo de feedback deseamos. Cuanto más claro tengamos el tipo de feedback que necesitamos del cliente y lo que necesitamos testear, más directo o más enfocado va a estar el prototipo. Por ello es muy importante que antes de prototipar tengamos claro qué creemos que va a suceder, para ello cómo lo vamos a verificar y qué estamos haciendo para verificarlo, cómo vamos a medir eso, si eso es un sí o un no para testear el prototipo y luego ver si eso ha funcionado o no, si estamos en lo cierto o no, o si lo que creíamos que iba a suceder ha sucedido de esta manera o no del todo y si eso es suficiente o no. También es importante de cada prototipo sacar aprendizajes, que tengamos claro que creíamos que iba a pasar esto y ha pasado o no. Si no ha pasado, hemos observado que se agarra de otra manera o que se mueven de otra manera por el espacio o que no saben usar nuestro servicio o que les gusta pero igual no quieren pagar por ello. Para ello tenemos que ver, bueno, hemos aprendido esto y vamos a cambiar esto o no, o vamos a mantener esta parte y vamos a pivotar esta.